Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente una vez más aquí en WUN Conecta, un canal de Washington United Migrant. Como siempre, les saluda su servidora, Angie García. Bueno, como hemos visto y hemos sido parte de esta sesión de podcast en los que hemos aprendido muchas cosas acerca de la maternidad, como los cuidados que nosotros debemos de tener antes y después del embarazo, conocer acerca del posparto, conocer acerca de las entidades, organizaciones que nosotros tenemos accesibilidad para poder conseguir tratamiento. También aprendimos cómo nuevamente usar los pañales de tela, ¿verdad? De una manera en que podemos apoyar al medio ambiente, ser más ecológicos y también administrar un poco más nuestro dinero, pues, ¿verdad? Podemos ahorrarnos, hacernos un ahorrito con este tipo de método en el cual podemos proteger a nuestros niños. También aprendimos de que tenemos el beneficio de las dulas, ¿verdad? Que es un programa muy bonito que tiene el estado de Washington, que es totalmente gratuito y trae muchos beneficios, así que pues las mamis hay que aprovecharlo. Y bueno, vamos a concluir esta sesión con un tema muy importante, con un tema que también es como la guinda del pastel, que este tema se llama crianza consciente desde los primeros pasos. Y nuestra invitada de hoy es Norma Bermúdez, quien va a compartir con nosotros sus conocimientos acerca de este tema. Ella tiene una gran experiencia en esto, así que le vamos a dar la bienvenida a Norma Bermúdez. Mucho gusto, qué gusto tenerla por acá, es un honor de verdad tenerla por acá. Gracias por aceptar la invitación. Y pues bueno, queremos conocer acerca de usted. ¿Podría por favor darnos un resumen acerca de usted? Claro que sí, Angie. Primero que nada, muchísimas gracias por este espacio que se ofrece para la comunidad. Estoy muy agradecida para poder hablar un poquito con los papás acerca de qué es la crianza consciente en los primeros años. Este tema que me apasiona y que me encanta. Y para esto voy a entrar un poquito más en detalle, pues, ¿quién soy yo? Pues Ok. como ya dije, mi nombre es Norma Bermúdez, soy madre en transformación, siempre digo, soy esposa, educadora, cubana mexicana, con mucho orgullo, facilitadora certificada en autoestima y asesora en primera infancia con algunos añitos ahí de experiencia, acompañando familias, comunidades y espacios educativos para fortalecer la educación y la crianza. Soy escritora y fundadora y directora de Crianza Cabraza. Este es un proyecto digital que nace del corazón para acompañar a madres, padres y cuidadores en una crianza consciente, respetuosa y centrada en el desarrollo integral de la infancia. Soy autora del libro Crianza Consciente, potenciando la autoestima en la primera infancia, donde ofrezco para fortalecer la autoestima maneras de ser padre, afirmaciones que te ayudarán a construir la voz interior de tus hijos que escucharán por el resto de su vida. Y actualmente estoy casi lista para lanzar mi segundo libro de nombre Crianza Consciente, mi hijo, mi maestro para acompañar la neurodivergencia. Asimismo, soy fundadora de CADI y directora de comunicación e inclusión. Este es un centro de atención de desarrollo integral en Tulancingo, Hidalgo, México, donde impulsamos iniciativas a favor de la inclusión de niñas y niños. También formo parte de la Cámara Internacional de Conferencistas
y mi trabajo está especialmente comprometido con el acompañamiento de familias latinas convencidas de que la autoestima en la primera infancia es la base de la dignidad, la salud emocional y el desarrollo humano a lo largo de la vida. Eso es un poquitico la esencia de lo que hago y a lo que me dedico. Muchas gracias, Angie. Wow, impresionante. Tiene un currículum impresionante. Qué alegre saber que tiene todos estos conocimientos y que con mucho amor y con mucha pasión los comparte para beneficio de nuestra comunidad. Muy bien, Norma, vamos a empezar con nuestra primera pregunta. Y aquí vamos. ¿Por qué los primeros años son tan importantes para la autoestima y la seguridad emocional? Gracias por esta pregunta. Esta pregunta es el empezar, porque los primeros años son el periodo en que el cerebro del niño se construye a mayor velocidad que en cualquier otra etapa de la vida. Con cada mirada, con cada tono de voz, cada momento que un niño es consolado o ignorado, va formando lo que la psicología llamamos el apego, el mapa interno de ese niño que usará el resto de su vida para saber si el mundo es un lugar seguro y si él o ella son dignos de amor. La autoestima nace de que le digamos a un niño, no nace de que le digamos a un niño solamente eres inteligente o eres capaz. La autoestima nace de las experiencias repetidas de sentirse visto, apapachado, sostenido, aceptado, incluso en sus momentos más difíciles, como por ejemplo que el niño no tiene una rabieta o no tiene miedo o no le dicen no. Ahí es donde en él se graba, mis emociones son válidas y aún así yo soy amado. Por eso es, Angie, que decimos que la primera infancia no es solamente una etapa de crianza. La primera infancia es una etapa de arquitectura emocional y donde se construye la autoestima. Wow, qué bonito, qué bonito. Me encanta esa parte donde usted dice, donde es la arquitectura que uno va creando, ¿verdad? Que uno va también adquiriendo para formar la crianza en los niños. Qué bonito. Así Nuestra, es. nuestra segunda pregunta es, ¿qué significa criar conscientemente y en qué se diferencia de la crianza tradicional? Wow, qué preguntas tan interesantes, Angie. Bueno, Bueno, pues necesitamos saber para poder educarnos nosotros como padres y corregir nuestros pensamientos, ¿verdad? O la manera en que nosotros traemos programada mentalmente la manera en que nosotros debemos crear, ¿verdad? Pero es importante que cada vez aprendamos un poquito más, que abramos nuestra mente a nuevos conocimientos, ¿verdad? Y porque no nacemos sabiendo cómo ser padres. Tan importante que tener estas conversaciones, ¿verdad? así es, así es. Y es algo que me apasiona. Hablar de la crianza consciente me apasiona. Y un poco este paradigma de un poco la comparación, ¿no? Con la crianza tradicional. Pues para mí, criar conscientemente significa criar con amor, con respeto y con presencia. No es solamente corregir, es criar junto a tu hijo donde los dos aprendan. Es crear ese vínculo que me ayudará como padre a saber todas las cosas, ojo, que me quedan por resolver y sanar. No es fácil, no es fácil la crianza, por lo que traemos aprendido de patrones generacionales que vimos a nuestros abuelos, a nuestros padres, donde esos patrones generacionales era yo ordeno y tú obedeces. Criar conscientemente en lugar de repetir automáticamente lo que ya vivimos o reaccionamos desde el estrés del momento es preguntarnos. ¿Lo que estoy haciendo ahora mismo conecta con mi hijo o lo aleja?
Ujú. La crianza tradicional es mucho de nuestros contextos culturales. Se basó en la obediencia y el control, porque yo lo digo, el castigo como corrección, la idea de que el niño llore ya se está saliendo con las suyas. La crianza consciente no elimina los límites. Mal contrario, los límites son esenciales, pero lo pone justo a la conexión emocional. Se trata de disciplinar sin desconectar y de corregir la conducta sin herir la identidad del niño. Oh, wow, qué impresionante. Increíblemente cómo vienen nuestros patrones culturales afectando la forma en que vamos creando a nuestros hijos en el presente, ¿verdad? Tan importante saber cómo, en qué momento separar, ¿verdad? Corrección y aparte herir sentimientos, emociones, ¿verdad? Exactamente. Tenemos otra pregunta. Muchas personas piensan que validar emociones significa permitir que nuestros hijos hagan lo que quieran. ¿Es, Interesante. ¿Es así o es un mito? ¿Nos puede, por favor, explicar a ver qué piensa usted acerca de esto? Claro que sí, Angie. Fíjate que este es quizás el mal entendido más común y vale la pena aclararlo con mucha precisión. Validar la emoción no es aprobar la conducta, ¿ok? O sea, validar la emoción no es aprobar la conducta. Cuando un niño está furioso porque no le compramos, por ejemplo, un juguete, Ujú. validar significa decirle, veo que estás muy enojado, tenías muchas ganas de eso, es reconocer que su emoción es real y legítima, pero eso no significa que vamos a comprarle el juguete, ni que vamos a poder gritarle o que él va a gritarnos o pegarnos. La fórmula que yo enseño en mis talleres y a mis padres es: todas las emociones se aceptan, no todas las conductas se permiten. Por ejemplo, un niño puede sentir rabia, no es malo. Lo que enseñamos es cómo expresarla sin dañarse a sí mismo ni a otro. Cuando validamos las emociones de nuestros hijos, en realidad lo que estamos es facilitando que esa emoción se regule más rápido. Y Ujú. paradójicamente, los niños que son validados tienden a necesitar menos, no más. ¿Y sabes por qué, Angie? Ok, Porque no tienen que pelear para ser escuchados. claro. Wow. Qué importante, ¿verdad? Hacerlo Ujú. de esta manera, sí. Ok. Ok, muchas gracias por explicarnos. Ah, ¿qué ocurre cuando nuestras propias heridas de infancia, esas heridas que traemos desde la infancia, Mm, aparecen en la crianza, en esa etapa que a nosotros nos toca criar? ya. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esto pasa siempre sin excepción, siempre pasa. Ujú. Me encanta esta frase que yo siempre digo, que criar es el espejo más honesto que existe, Angie. Ese momento en que reaccionamos de forma desproporcionada a algo pequeño, como por ejemplo un portazo, un no de nuestro hijo, fíjate que casi nunca es sobre lo que está pasando en el presente. Es una herida antigua que se activó. Lo que le digo a la familia es, eso no te hace un mal padre o una mala madre, te Ujú. hace un ser humano con tu propia historia. Ahora bien, el trabajo consciente no es ser perfecto, es aprender a reconocer esa activación en el momento. Mm. Esto que siento es más grande que la situación, algo mío se despertó. Darnos una pausa antes de reaccionar cada vez que hacemos eso. No solo sanamos algo propio,
le mostramos a nuestros hijos un modelo de regulación que él va a llevar toda su vida. Claro, entiendo. ¿Y o sea, yo me pongo a pensar, cómo evitar esas heridas que tenemos de la infancia cuando nos toca corregir en un momento de estrés, de mucha tensión? ¿Cómo contenernos con esas emociones, verdad? Así es, porque precisamente la crianza consciente, Angie, es una crianza basada, como dijimos al principio, en el respeto, el amor y la presencia. Entonces, no vamos a criar desde nuestras heridas o desde aquello que nos detona algo que vivimos en nuestro pasado o en nuestra infancia, porque todas las infancias no han sido buenas o han sido muy malas. Entonces, exactamente. Entonces, cuando reaccionamos con conciencia, ¿sabes cómo es como reaccionamos con conciencia? Cuando estamos atendiendo la necesidad en ese momento de tu hijo y no estamos reaccionando desde nuestra herida. Por ejemplo, si siempre los varones, ¿qué les decían? Los niños no lloran, los niños no lloran. Entonces, puede ser que cuando tú seas un papá, y tengas un niño que esté llorando, va a pasar que cada vez que tú sientas que tu hijo está llorando, le vas a volver a repetir el mismo patrón, porque eso fue lo que tú aprendiste. Claro, lo que es. Entonces, se vale que los niños, lloren. Y en vez de decirle, no llores más, ¿quieres compartir conmigo qué te pasa? ¿Te Ujú, puedo ayudar? Aquí estoy para ti. ujú. ¿Te sientes mal? ¿Quieres que hagamos algo? Eso es la presencia con tu hijo, saberle redireccionar sus emociones en los momentos que él necesita esa dirección. Esa es la conciencia, que tú respires, pares, observes y respondas conscientemente, no desde el castigo, no desde los gritos y no desde la frustración, sino desde la necesidad de tu niño. Claro, creando un vínculo de confianza de padre a hijo o de madre a hija o Exactamente. de madre a hijo y decir, hey, no importa qué, aquí estoy, Ujú. ¿verdad? Ajá, exactamente. Mamá y Así papá es. siempre van a ser los mejores amigos, ¿verdad? Es algo que yo le Exactamente. digo a mi hija. Ujú, Ella, pues, ahorita ya es un poquito más grandecita, está en la etapa de adolescencia. Yo le digo, hey, mami, yo soy tu amiga, ¿sí? Soy ujú, tu mamá, pero también soy tu amiga. Y sabes ujú. que puedes contar conmigo, sabes que yo no te voy a traicionar, yo no te voy a, a estar haciendo burbunches, ¿verdad? Ajá. Berrinchitos de estas amigas de adolescencia, ¿verdad? Sabes que puedes contar conmigo y cualquier cosa, dímelo con confianza y trato la manera de darle mucha confianza, la suficiente confianza que pueda, para que aquello que ella tema decirme pueda decírmelo y yo saber, incluso es importante el vínculo de confianza entre padre e hijos, porque Siempre. incluso podemos saber cosas en las que podemos notar que nuestros hijos están en algún riesgo, tanto en la escuela, con los amigos, incluso hasta con los familiares, ¿verdad? Siempre es importante decir, hey, aquí estoy, no importa qué, aquí estoy, ¿verdad? Exactamente. Incluso hasta por prevención, tanto como por educación, para corregirlos y también para prevención, pienso yo, ¿verdad? Esa es mi Sí, experiencia como madre, ¿verdad? sí. Entonces, qué importante este tema de saber criar a nuestros hijos de esta manera. Ujú, así Eh, es. Nuestra siguiente pregunta, aquí viene un consejo. ¿Qué le dirías a una madre o un padre que siente que ya cometió muchos errores? Uy, qué pregunta tan interesante. Y ahí vamos un poquito a ahondar en lo que tú estabas hablando sobre la relación tan bonita que tienes con tu niña. Fíjate qué casualidad, como tu comentario dio el pie para esta pregunta. Ujú, Yo le diría con todo el corazón
Ujú. algo muy importante que siempre digo también. El vínculo con tus hijos no se rompe por los errores que se cometen. Ujú. Se rompen por la ausencia de reparación. Ujú. ¿Ok? Los Correcto. niños no necesitan tener padres perfectos, necesitan tener padres que vuelven, que después de un grito dicen, perdón, mamá perdió la paciencia, tú no merecías que te hablara así. Esa reparación enseña algo Ujú. muy, muy profundo, Angie, que Claro. los errores no son el final de una relación con tus hijos y Ujú. que el amor puede sostener el conflicto. Claro. Nunca es tarde para empezar a hacerlo distinto. El Ujú. cerebro y el vínculo tienen una capacidad de reparación enorme. Y Wow. déjame decirte algo, que esto es a cualquier edad de tu hijo y también de la mamá y del papá. ¿Cómo ves? La importancia de reparar, no, de reparar romper esos errores, pero la ausencia de reparación es lo que rompen esos vínculos con los hijos. Claro. Qué bonito, qué importante. Y como usted mencionaba, no importando la edad, Ujú, nunca es tarde para reponer esos vínculos. Por ejemplo, bueno, me pongo de ejemplo, ¿verdad? Este, mi papá nos crió con mis hermanos de una manera estricta, ¿verdad? Como en el ejército, diríamos nosotros, ¿verdad? Como militares, ¿verdad? Muy, muy estricto, muy disciplinado. Y, pero fue la manera en que él lo criaron. Y yo hoy en día, yo me doy cuenta de que yo lo entiendo, ¿verdad? Yo lo entiendo de acuerdo a tantas cosas que he visto. Digo, bueno, pobre mi papá nos creó de esta misma manera porque él creyó que de la misma manera que él lo criaron, él tenía que criarnos a nosotros, ¿verdad? ujú, Que no exacto. tengo ninguna queja acerca de eso. Claro, sí hubieron momentos un poquito fuertes, ¿verdad? Pero, pero hoy en día yo trato la manera con mi papá tener una buena conexión. Eh, Y realmente tenemos un buen vínculo. Incluso mi papá lo dice, pues es que yo no sabía cómo crear hijos. Yo no sabía cómo corregir Exactamente. hijos. Yo no sabía. Y yo incluso a veces me asustaba porque no sabía si había reaccionado de una manera correcta o no, ¿verdad? Ujú, Y hoy en día, él a nosotros con mis hermanos, pues nos corrige, nos dice, hey, miren, yo les aconsejo esto y el otro, que no repitan lo mismo que yo hice, ¿verdad? Incluso él mismo reconoce de que, quiera que no, él vino con patrones y dice, hey, no repitan los patrones que yo repetí con ustedes, ¿verdad? wow. Entonces es algo impresionante y bonito. Ujú, Y dice uno, bueno, de acuerdo a lo que usted dice, que no importando la edad, ¿verdad? ujú, Para reconocer y tratar de ujú, inventar eso, ese patrón, ¿verdad? Romper esa cadena que venía atándonos y ujú, queriéndonos hacer creer que esa es ujú. la única manera, el único camino para poder criar a nuestros hijos. Y no es así, ¿verdad? No es Así es. completamente distinto. Y bueno, vamos a concluir con esta pregunta que dice, si una familia quisiera comenzar hoy a hacer cambios, ¿qué 3 acciones recomendaría? Wow, muy interesante. Pero antes de responderte a esta pregunta, te voy a decir algo rápido de tu papi. Tu Ajá. papi es como yo, un papá en transformación. Claro, qué bonito. Entonces, Me encanta esa frase que dice sí, usted, en sí, transformación. yo soy una mamá en transformación, tengo una hija de 25 años, pero sigo siendo una mamá en transformación y todo esto a lo que me dedico me ayuda a cada día poder ser mejor. Y qué bonito que no juzguen a su papá, porque sabes una cosa, Angie, su papá les dio
las herramientas y los crió con las herramientas que tenían. Si hubiera tenido estas herramientas que hoy tenemos y estos recursos que hoy tenemos para una crianza consciente, sería mucho mejor. Por eso las personas que nos dedicamos a esto tenemos esta pasión para ayudar a las nuevas generaciones a criar de manera diferente, con un vocabulario diferente. Entonces, ahora sí te respondo rápidamente tu pregunta sobre 3 acciones para comenzar ya hoy. Lo primero que les aconsejaría, número 1, es nombrar antes de corregir. Antes de tú poner un límite o corregir una conducta, nombra esa emoción que tú ves. Estás frustrado, estás triste, porque siempre un segundo reconocimiento cambia el tono de la interacción. Segundo, practica la pausa de un respiro. Papá, siempre les digo, tomar respiración es gratis, no cuesta. Cuando sientas que vas a reaccionar desde el enojo, date literalmente una respiración antes de hablar. Aquí yo les recomiendo a mis papás algo muy importante, Angie. Yo les digo, quiero que reconozcan conscientemente qué es el momento del día cuando ustedes se sienten más estresados. Si es en la mañana, si es en la tarde. Y he coincidido que muchos papás donde más se sienten que ya no pueden más es en la tarde, obvio, porque a lo mejor no durmieron bien, porque tuvieron un trabajo muy largo, están cansados físicamente. Entonces, cuando ya tú identificas en qué momento del día tú estás más estresado, ahí es donde comienza el trabajo de la crianza consciente. Sabes que vas a estar menos tolerante y con menos paciencia. Entonces, a la hora de reaccionar, vamos a respirar. Recuerden, es gratis. Y tercero, reparar en voz alta. Si te equivocaste, si gritaste, si ignoraste, reaccionaste mal, vuelve y repáralo con palabras simples. No hace falta perfección, hace falta regresar. Qué bonito, me encanta. Un ejemplo también que se puede ver de humildad al reconocer nuestros errores y decir, hey, lo siento. Y supongo que, bueno, yo lo que logro entender e imaginar también es de que cuando dice pedir perdón en voz alta, si corregimos en voz alta delante de los demás, es también bueno corregir en voz alta delante de los demás para que nuestros hijos no se sientan humillados. Y decir, bueno, mami o papi vino a pedirme perdón en frente a las personas de las que ella me regañó o él me regañó, ¿verdad? Exactamente. Qué importante para que ellos se sientan ese perdón real también. Y decir, bueno, mami o papi fue humilde, ¿verdad? A pedirme perdón, ¿verdad? Qué bonito. Realmente ha sido un honor aprender y escuchar de sus conocimientos. Muchísimas gracias, Norma. De verdad le agradezco mucho por haber aceptado la invitación. Ha sido un placer tenerla con nosotros y espero que las personas que nos están escuchando aprovechen este tipo de programas para poder aprender, conocer. Nunca es tarde para llenarnos de conocimientos y esos conocimientos llevarlos a la práctica en casa, ¿verdad? Para ser buenos padres, intentar la manera de ser cada vez mejor, ¿verdad? Así es. Muchas gracias, Norma, y a todos los que nos están escuchando, no olviden, por favor, seguirnos en nuestra página de Facebook, de Instagram o también a nuestra web oficial como Washington United Migrant. Ha sido un placer estar aquí con ustedes. Gracias por acompañarnos en esta serie de podcasts tan informativos, tan educativos. Así que nos vemos en una próxima. Muchísimas gracias. El placer es mío y estoy muy agradecida. Muchas gracias. Qué bonitas plataformas para nuestra comunidad. Gracias. Gracias, Norma. Cuídese mucho. Bendiciones. Igualmente. Gracias. Gracias.